Muchas gracias a todo el mundo que se incorpora a este webinar de formación. Buenos días, estoy en Anchorage, Alaska. Ahora es muy pronto por la mañana. Me llamo Daily Sambo Doro, soy presidenta internacional del Consejo del Polar Inuit y miembro del grupo de trabajo facilitador de la plataforma de comunidades locales y pueblos indígenas en representación de la región ártica. Muchos sabréis que esta región se compone por el Consejo Inuit y el Consejo Sami. Trabajamos de manera estrecha con los colegas de Samis en representación de nuestra región. Y como decía, estoy en Anchorage, Alaska. Me levanto a las 5 de la mañana para poder dar inicio a esta actividad inicial del grupo de trabajo facilitador. Y ahora le pasaré la palabra al colega Eli. Muchas gracias, Jaylee. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todo el mundo. Me llamo Iraya Budisk. Normalmente estaría aquí en representación de Canadá, y ahora estoy en Ottawa, Ontario, en la capital, pero hoy estoy aquí en calidad de representante del grupo de trabajo para Europa Occidental y otros. Y estoy encantado de estar aquí, de colaborar con Daily en esta reunión. Sí, un poco de contexto sobre la plataforma y el grupo de trabajo. Este grupo de trabajo es el primer organismo constituido de Naciones Unidas con representación paritaria de, de las partes y los pueblos indígenas. Esto se ubica en el marco de cambio climático con el objetivo de respetar y reconocer la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Y es que los pueblos indígenas pueden seleccionar a sus propios representantes ante este organismo, ante este grupo de trabajo, a diferente de Perdón, y hoy el grupo de trabajo ha preparado un plan de trabajo para 2 años con 3 funciones: conocimiento, desarrollo de capacidades y políticas climáticas. La función 2, que tiene que ver con el contenido sobre el que versará esta reunión, se centra en la capacidad para la participación, que también determina la función de conocimiento del grupo de trabajo facilitador. Y la actividad 4 de este grupo consiste en una serie de formaciones, talleres de formación temáticos para incrementar la capacidad de participación de los pueblos indígenas dentro de la de Naciones Unidas y fuera. Y nosotros queríamos hacer una reunión presencial, pero dadas las circunstancias hemos organizado una serie de formaciones digitales que se centran en la capacidad, en las capacidades de las partes del marco, de la Convención Marco, todo de cara a mejorar la participación de los pueblos indígenas y de obtener conocimiento de aquellos detentores de conocimientos indígenas en cuanto al cambio climático y otros temas relacionados. Muchísimas gracias. Muy brevemente, como decía Jaylee, este webinario se centrará en el desarrollo de capacidades de las partes y creo que, como muchos saben,
pueblos indígenas han mantenido la tierra, los hielos, el entorno desde hace muchísimos siglos. Tienen siglos de conocimiento, de observación de sus territorios y es importante reconocer la contribución que hacen para hacer frente al cambio climático. Y partiendo desde este reconocimiento, se creó la plataforma de pueblos indígenas, dentro de la cual se determinó una función relacionada con los conocimientos para intercambiar experiencias, mejores prácticas, a fin de aplicarlas de cara a preservar los conocimientos, prácticas, tecnologías, etcétera, de los pueblos indígenas en relación con el cambio climático. Pero creo que una cosa en relación con este conocimiento, para que sea significativo, tiene que ser compartido y es necesario un entendimiento entre las partes y los pueblos indígenas. Se ha hecho referencia a la representación paritaria, por ejemplo, y como muchos sabemos, demasiado tiempo los pueblos indígenas han sido marginalizados en las prácticas de los estados. También tenemos el hecho colonial, pero gracias a las actividades organizadas por la plataforma se están generando las condiciones para que haya una colaboración real en cuanto a los conocimientos entre la Convención Marco de Naciones Unidas y los pueblos indígenas. Y a través de los 4 webinarios, que esperemos poder celebrar el último de manera presencial, queremos ofrecer una panorámica de lo que es y lo que no es el conocimiento indígena, del marco de derechos humanos sobre el que se basa. Queremos ofrecer ejemplos prácticos, todo ello en el contexto del cambio climático, y también queremos identificar posibilidades de futuro para una colaboración más estrecha. A lo largo de este ciclo de webinarios tendremos ponentes de las 7 regiones del mundo para asegurar una visión holística sobre las inquietudes de los pueblos indígenas. Y no en todos los webinarios estarán presentes las 7 regiones, pero a lo largo de todo el ciclo sí que se garantizará esto. Y hoy tendremos representantes de 4 regiones. Y los invitados pues están más capacitados para hablar sobre estas cuestiones, por supuesto, pero me gustaría destacar una cuestión. Es que la participación parte del reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas. Esto es una base fundamental. Estos derechos se han recogido en diferentes declaraciones de las Naciones Unidas, por ejemplo, la Declaración de Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, la Declaración Americana sobre derechos de los pueblos indígenas, etcétera. Y estos son el punto de partida de esta colaboración. Así que es importante reconocer los derechos al mantenimiento, control y desarrollo de su conocimiento y también al consentimiento libre, previo e informado de cara al uso de sus conocimientos. Y se les ha de reconocer como detentores de estos conocimientos. Y me gustaría, quería destacar esta cuestión y ahora daremos inicio al debate y le pasamos la palabra a Daly. Muchas gracias, Eli, sobre todo por destacar el marco de derechos humanos sobre el que se basará no solo esta actividad, sino todas las actividades sobre pueblos indígenas enmarcadas en la Convención Marco sobre el cambio climático. Una pregunta: ¿qué es el conocimiento indígena?
¿Cuáles son sus elementos fundamentales? ¿Por qué es necesario introducir un marco de derechos humanos en esta cuestión? ¿Cuáles son las referencias y la relación entre estos conocimientos y la lucha contra el cambio climático? En este webinario y en el ciclo, el punto de partida es que los pueblos indígenas hablarán sobre sus conocimientos y queremos invitar a visitar nuestra página web y otros materiales. Por ejemplo, en pantalla tenemos un link a esta página web y también quiero invitar a los participantes a compartir información que tengan sobre conocimientos indígenas y cambio climático a fin de ayudarnos a destacar la importancia del conocimiento indígena en cuanto al cambio climático y al respeto y reconocimiento de los derechos, del derecho de los pueblos indígenas a sus conocimientos tan profundos. Y quería hacer esta presentación a este punto tan importante antes de dar inicio a este ciclo de webinarios. Hemos creado o preparado un formato que describiré antes de pasar a las presentaciones. Así que, en primer lugar, contaremos con unas presentaciones de 10 minutos de cada experto invitado a este encuentro. A continuación, habrá una sesión de preguntas con preguntas de los moderadores y también de el chat. Se pueden plantear también las preguntas a través del chat. Luego se hará un resumen y se dará por concluida esta reunión. Como decía, se puede utilizar el chat para hacer preguntas y sí que destacaríamos la importancia de centrarnos en el tema del conocimiento indígena. Se trata de una sesión introductoria a una actividad más amplia formada por los 3 webinarios que forman parte de este ciclo y a la hora de preparar las 3 sesiones restantes querríamos garantizar la presencia de todas las regiones socioculturales, como ya ha comentado Eli. Y ahora me gustaría pasar a nuestros presentadores. El primero es un gran amigo y colega que hace muchísimo que no veo, Naomi Kipuri Masai, antropóloga. La doctora Kipuri ha formado parte del Fondo Voluntario de Naciones Unidas para Pueblos Indígenas y ha participado en sesiones del foro. Ha trabajado por el derecho de los pueblos indígenas en África a través de la movilización comunitaria, en ONGs, investigación, etcétera, y ha sido miembro experta del grupo sobre los derechos humanos y de los pueblos en relación con los pueblos indígenas. Es presidenta de Kajiato. Espero haber pronunciado bien el término. Trabaja también en patrimonio cultural y está intentando crear un centro museístico en su país. También es fundadora de Arid Lands Institute, que lucha por el uso sostenible del territorio y la igualdad de género en el acceso a los recursos productivos, y también es directora ejecutiva de la Sociedad por la Cultura y Sistemas de Conocimiento Indígenas. Y estoy encantadísima de
dar la palabra a la doctora Naomi Kipuri para que pueda compartir con todos nosotros sus conocimientos. Tienes la palabra. Muchas gracias. Buenas tardes, en mi caso. Son las 6 aquí en África. Es un placer para mí ver a Daily, en primer lugar, después de tantísimos años. Está muy bien también conectar con todos en este tema tan interesante. La faceta de los derechos humanos está relacionado con el hecho de que allí de donde yo vengo y en todo el mundo, creo, las comunidades indígenas viven en áreas marginales o se les ha llevado, se las ha apartado, sus sustentos dependen muchísimo de los recursos naturales y son la parte más vulnerable al cambio climático. Así que lo importante en este caso es que los derechos humanos, bueno, han sido violados y por eso esas personas son más vulnerables que otras comunidades. En África, muchas comunidades indígenas han sido apartadas bien por políticas gubernamentales o bien por las comunidades más numerosas en las áreas en las que viven. Y las tierras en las que se encuentran son territorios y tierras muy frágiles y eso, bueno, está la exclusión económica, social, histórica les afecta y hace que sean grupos que corren el riesgo de perder su sustento debido al cambio climático. Las cuestiones más de definición de conocimiento indígena y local dicen, bueno, que no debemos preocuparnos del conocimiento local indígena, pero en África algunas comunidades locales están en la misma situación que los pueblos indígenas. La definición del CBD en el artículo A8 me parece muy útil para comprender los sistemas de conocimiento indígena. Veo que está conocimiento, innovación y prácticas de los pueblos indígenas y las comunidades locales en todo el mundo. Se han desarrollado de experiencias obtenidas con los siglos y adaptadas a las culturas y los entornos locales. El conocimiento tradicional se transmite oralmente, casi siempre de generación a generación, y tiene que ser colectivo y compartido por los miembros de las distintas comunidades. Y puede tener distintos formatos, historias, canciones, folclore y proverbios también. Además, los valores culturales, los rituales. La pérdida también está la pérdida de lenguas y de prácticas agrícolas. También el desarrollo de planes. El conocimiento tradicional es de naturaleza eminentemente práctica, sobre todo en la agricultura, en la pesca, en la horticultura, en la silvicultura, en la gestión medioambiental en general. Así entendemos nosotros el conocimiento indígena. A partir de ahí están los elementos fundamentales de ese conocimiento indígena. Y yo, como el conocimiento indígena, lo veo incorporado en todos los aspectos de la vida, en la espiritualidad, en la historia, en las prácticas culturales, en las interacciones sociales, en el idioma, en las lecturas, etc. Y la combinación de esos atributos, como por ejemplo la adaptación, sobre todo, especial para la supervivencia, uno tiene que adaptarse al entorno natural para sobrevivir. Y eso se basa en las experiencias históricas, pero también la adaptación al entorno social, a los cambios económicos, sociales, políticos y espirituales. Las comunidades indígenas se adaptan al entorno de distintas maneras, como medio de supervivencia y para garantizar que sus sustentos están ahí, que no los pierden.
El conocimiento indígena tiene distintos atributos. Más allá de ser adaptativo, también es acumulativo. A lo largo de los años, de generación en generación, se pasa de una generación a la siguiente. Y sobre todo en la proximidad a la naturaleza, los más mayores lo transmiten a los niños y se hace en el transcurso de las generaciones. Además es dinámico. El conocimiento indígena es dinámico, es decir, no es algo estático. Y se ha desarrollado y se ha adaptado durante milenios, es decir, cuando las condiciones cambian, también cambia. El conocimiento indígena también cambia con las circunstancias o las condiciones que viven las comunidades indígenas. También es holístico, es integral, porque todos los aspectos de la vida están interrelacionados y forman parte de una unidad. Integral en el sentido de que no se centra en un solo elemento, sino que está todo interrelacionado. Y de hecho no pretende controlar la naturaleza, sino que pretende vivir en armonía con la naturaleza. Recuerdo una vez que estuve en el bosque con mi madre y, bueno, miró un árbol antes de cortar una rama y yo le pregunté, ¿por qué estás haciéndole esto a este árbol? Y me dijo, tengo que pedir permiso antes de cortarle la rama. A mí me pareció un chiste, pero me sigue resonando la idea en la cabeza del respeto que tenemos que prestarle al árbol antes de cortar una rama. Y efectivamente mi madre le pidió al árbol que le permitiera cortar una de sus ramas, porque el árbol tiene la capacidad de regenerar la rama, mientras que mi madre no tenía otra manera de alimentar a sus niños, a sus hijos, a menos que utilizara esa madera de ese árbol. Ese es el respeto del que les hablo. No, el conocimiento indígena no quiere controlar la naturaleza, sino vivir en armonía con ella. También es intergeneracional. Se transmite oralmente a través del idioma, canciones, leyendas, historias, proverbios y también por otros medios, algunos de los cuales ahora mismo les está costando a los pueblos indígenas obtener este conocimiento, y algunas de estas maneras de transmisión del conocimiento de generación en generación son muy difíciles en la actualidad. También tienen un valor incalculable. Es una clave para el desarrollo económico, social y sostenible. No se puede decir que una cosa tiene valor y otra no. Todo tiene su valor y todo está interrelacionado. También es insustituible, es decir, perder el conocimiento indígena significa, que se ha perdido y que no se puede encontrar en ningún otro lugar, a no ser que haya quedado por escrito. Y muchas veces no es el caso. Muchas veces el conocimiento indígena está ahí, la gente lo sabe porque lo sabe, y en muchas zonas de África no se ha podido registrar todo ese conocimiento. También está la moralidad en la interacción con la naturaleza, y también hay una responsabilidad, como el ejemplo que les he puesto. Está este respeto a la naturaleza casi siempre, y eso hace que exista el equilibrio y la interacción continua entre los seres humanos y la naturaleza, entre los pueblos indígenas y la naturaleza, para no destruirla. Y no es lineal, sino que es cíclico. No es una línea recta, sino que tiene una forma circular. Muchas veces son los mayores los que tienen este conocimiento. Las generaciones más jóvenes, de hecho, lo más efectivo es que los mayores tuvieran formas sostenibles de transmitir este conocimiento para que quedara garantizado. En África dicen que cuando una persona mayor muere, desaparece una enorme biblioteca, porque la gran parte del conocimiento indígena se transmite de forma oral.
Otros elementos que me gustaría mencionar son responsabilidad, espiritualidad, exclusividad, es válido y no requiere una validación por parte de la ciencia occidental. Muchas veces, bueno, la gente va a la escuela y es como que, bueno, te han enseñado, te han instruido conocimiento. Y en cierto modo hay que olvidar el conocimiento que ya tenías antes de ir a la escuela. Y en ese proceso acabas por creer que no sabías nada. Y los niños que van a la escuela consideran que no saben nada y que se lo tienen que enseñar todo. Cuando hay un ejemplo de que, bueno, cuando tener a un niño inteligente es importante para que no sea menos inteligente cuando sale de la escuela. Eso me lo dijo una persona mayor que consideraba que cuando los niños van a la escuela pierden o corren el riesgo de perder todo lo que ya sabían. Y ellos, bueno, uno cree que sale de la escuela con muchos conocimientos, pero en realidad ha perdido gran parte de lo que ya llevaba y la pena es que eso se pierde. En África hay muchas zonas donde hay pueblos indígenas que no han cambiado desde que hay niños, desde que, bueno, había generaciones anteriores, porque los recursos naturales son los mismos, no tienen agua potable, no tienen electricidad, pero hay muchas cosas de la vida moderna que hacen que necesitemos ese conocimiento indígena que nos podría ayudar a vivir no solo con la naturaleza, sino también adaptados a las circunstancias que van cambiando. De ahí que considero que es muy importante recordarle al mundo que el conocimiento indígena es muy importante para compartirlo con el mundo, no solo para los pueblos indígenas, sino para compartirlo con el mundo, con todos sus matices, porque todas las comunidades son distintas, tienen distintas maneras de relacionarse con la naturaleza. Y en África seguimos muy imbricados con la naturaleza, muy cerca de ella. Cuando estuve en Tanzania, no hace mucho, había una comunidad indígena, nos costó muchísimo llegar. Y la pregunta era, ¿falta mucho? ¿Falta mucho? Y la comunidad, la persona o el líder de esa comunidad de Tanzania nos dijo, sabrán cuando nos acercamos porque no hay árboles. Es decir, antes de que lleguemos, o sea, cuando estemos a punto de llegar, verán que los árboles han sido talados, que han desaparecido los bosques. Pero nosotros cortamos las ramas, no cortamos todos los árboles. Entonces, hay formas de saber que para proteger el entorno hay que mantener parte de ese conocimiento tradicional, indígena. Y si, por ejemplo, las comunidades vecinas lo hubieran sabido y lo hubieran respetado, eso es un conocimiento, no como una costumbre, sino como un conocimiento valioso para proteger la naturaleza, sobre todo en unas circunstancias tan cambiantes. No sé si tengo más tiempo. Creo que voy a dejarlo aquí. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Naomi. Sobre todo por la referencia a los mayores que quieren evitar, por así decir, que los niños vayan a la escuela y la importancia del mensaje sobre mantener el conocimiento indígena, mantener el entorno. Y para ello hay que, mantenerlo todo. Y ahora pues les presento a Ana Min, que es una mujer indígena de Myanmar. Desde 2013 ha sido directora de la promoción de cuestiones indígenas, de Nature Together, que el acrónimo es POINT, una organización de pueblos indígenas que trabajan con y para los pueblos indígenas. También es miembro del Consejo del Pacto de Pueblos Indígenas. APP es la Organización de Pueblos Indígenas de Asia, con sede en Chiang Mai, en Tailandia. Tiene un máster artístico en estudios de desarrollo y también política medioambiental. Ha participado proactivamente
a nivel nacional, internacional, regional, activismo, representando a los pueblos indígenas, sobre todo, o en particular a las mujeres. Ha recibido el galardón de Women of Change, de Mujer de Cambio, en el 2018 y es un gran placer presentar a Nawin, que va a presentar sus ideas sobre el conocimiento de las mujeres indígenas. Adelante. Muchísimas gracias. Espero que me escuchen bien. Gracias por la presentación. Pueden llamarle II, es más fácil. Y voy a hablar del medio ambiente y los pueblos indígenas. Hoy tengo el placer de hablar del conocimiento indígena, muy importante para nuestros pueblos indígenas. En primer lugar, me gustaría definir el conocimiento indígena. Creo que ya lo ha cubierto mi compañera que acaba de hablar. Es una parte muy importante de nuestra cultura, también es nuestra herencia intelectual y, como ya se ha dicho, se pasa de generación a generación, se transmite. También forma parte de nuestras leyes y el conocimiento indígena también son nuestras creencias, nuestra identidad. A nivel internacional se reconoce el conocimiento indígena, pero quería hacer la diferencia, ya que se trata de un conocimiento que pertenece a los pueblos indígenas. Y si no pertenece a los pueblos indígenas, será de ámbito público y eso forma parte del conocimiento tradicional. Para nosotros, el conocimiento de los pueblos indígenas es el nuestro y eso me gustaría definir de una manera sencilla. Los elementos fundamentales del conocimiento indígena ya los ha cubierto mi compañera, pero me gustaría decir que forma parte de nuestra vida cotidiana. Lo utilizamos en nuestro estilo de vida, en nuestra vida cotidiana. También es nuestro sistema de sanación, de cuidar nuestra salud, nuestra vida social, también nuestras relaciones sociales. Está muy relacionado también, es como una especie de orientación de cómo cuidar nuestros recursos naturales, ocuparnos de los bosques, de toda la biodiversidad que tenemos, cuidar el medio ambiente. Está ahí para nuestro sustento, cómo plantar, cómo cultivar, cómo cuidar nuestros alimentos, toda nuestra vida y nuestra economía también. Además, el elemento espiritual es importante, la gobernanza. Todo está relacionado y basado en nuestro conocimiento indígena. Y todo esto nos ayuda a orientar también la toma de decisiones en nuestras vidas cotidianas. No obstante, dado que el mundo cambia y también los cambios climáticos, hemos observado que también está evolucionando constantemente. Sí, ahora me gustaría hablar del marco de los derechos humanos. Y es que gran parte de la ley actual no hace referencia a los derechos humanos, a los derechos indígenas y conocimiento indígena de manera precisa, pero sí que hay algunas menciones, por ejemplo, en cuanto a la participación de del Convención Marco, las contribuciones determinadas por las partes. Sí que se habla de los conocimientos indígenas, pero hasta la fecha hemos visto que no es así en todos los marcos y queremos que mejore esta situación. Y bajo el protocolo de Nagoya existe parte de reconocimiento de los derechos indígenas y queremos participar para garantizar la protección del conocimiento indígena.
porque ya hay algunos mecanismos existentes a nivel regional y nacional. Ahora me centraré en el marco de derechos humanos y es que en muchos países en Asia, por ejemplo en Myanmar, no se reconocen los pueblos indígenas. Se suele decir que, bueno, somos un pueblo precolonial, pero no se hace referencia a los pueblos indígenas y, por lo tanto, no hay un reconocimiento de nuestros conocimientos. Esta es nuestra principal inquietud, al igual que pasa en otros países asiáticos. Tenemos muchos ejemplos. Cuanto más estudio el tema, más aprendo y simplemente quiero destacar un ejemplo. En Point, bueno, aquí está disponible el link a nuestra página web y, como decía, quiero dar un ejemplo. En pantalla vemos como las indicaciones de construcción de casas, teniendo en cuenta los cambios climáticos, y actualmente existen restricciones. No se puede construir cerca de los ríos. Por ejemplo, aquí en esta imagen vemos que el río tiene una imagen, una forma de como una serpiente, ¿no? Y entonces el conocimiento indígena dice que no se tiene que construir cerca de estos, en las orillas de este tipo de ríos por los problemas que puede haber. Y hay, por lo tanto, este tipo de normativa que indica que para evitar desastres naturales no se tiene que construir en este tipo de entornos. Y en pantalla tenemos 13 normas, 13 condiciones que, si se cumplen, pues pueden generar grandes riesgos. Esto forma parte de nuestro conocimiento y, gracias a nuestra experiencia, hemos podido elaborar esta lista de 13 elementos. No, esto es algo que forma parte de nuestro conocimiento indígena y hoy en día normalmente solo se hace referencia a 8 de estos 13 problemas, pero creemos que cuando se conjugan estos 13 elementos es cuando se está ante un gran riesgo. Este conocimiento nos permite anticipar el futuro y esto es lo que está pasando con el cambio climático, con los terremotos, etcétera, etcétera. Por ejemplo, cuando hay alguna enfermedad animal, pues se registra y esto forma parte de nuestro sistema de conocimiento. Esto es solo un ejemplo de un pueblo indígena, pero tenemos muchos pueblos indígenas porque donde vivimos tenemos un entorno muy rico y, por lo tanto, podemos contribuir muchísimo a hacer frente al cambio climático. Y esto es lo que quería destacar. También tenemos experiencia en la adaptación. En cuanto a la reducción de los riesgos, me gustaría compartir un ejemplo que tiene que ver con la plantación. El cambio de cultivos es un elemento de gran importancia. Pero, claro, por ejemplo, esta época de pandemia es un buen momento, ¿no? Se puede cultivar plantas que permite alimentarse cuando
cuando hay una limitación en el acceso a los alimentos en las ciudades, ¿no? Esto ha pasado durante el COVID, pero en el campo la gente continuaba teniendo acceso a sus supermercados naturales, ¿no? Es decir, a la naturaleza, y por eso tenemos que mantener nuestras semillas tradicionales. Los pueblos indígenas están contribuyendo a este mantenimiento, pero estamos muy preocupados por las restricciones gubernamentales en cuanto al uso de nuestros cultivos. Y creo que esto es algo muy importante de cara a las medidas de mitigación y la contribución de nuestros conocimientos a la lucha contra el cambio climático. Hay diferentes programas en los que, en todos los programas que nos afectan, tenemos que tener más en cuenta nuestras contribuciones y la manera en que podemos mantener nuestro entorno. Y otro elemento que quiero destacar es la estrecha relación entre biodiversidad y conocimiento indígena. En nuestro conocimiento, pues sabemos mucho de plantas, de animales. Hay muchas frases hechas que se relacionan con el conocimiento natural. Si tienes tal planta, nunca pasarás hambre, ¿no? Por ejemplo. Y en pantalla tenemos representaciones de dos grupos indígenas. Y cuando una mujer da a luz, tiene que utilizar unas plantas en concreto para ayudar a la salud materna. Y aquí vemos frutas y plantas que se recogen en el bosque y que a través del conocimiento indígena contribuyen a la salud de las madres. Por eso es tan importante la biodiversidad para mantener el sistema de conocimiento de los pueblos indígenas. Algunas recomendaciones. Si tuviera que compartir todo el conocimiento indígena sobre los diferentes temas, nos llevaría muchísimo tiempo. Pero estamos aquí para compartir ejemplos y destacar que queremos formar parte de esta lucha global y lo decimos, insistimos en la importancia de pensar en global y actuar localmente, que es donde estamos los pueblos indígenas y que queremos formar parte de la solución. Por eso he recogido algunas de estas recomendaciones que se hicieron llegar a la Convención Marco desde nuestra región de Asia. Y es que hace mucho que empezamos a contribuir y a participar en el proceso de lucha contra el cambio climático ligado a la Convención Marco de las Naciones Unidas. Y como decía, formamos parte de la solución y se tiene que reconocer a los pueblos indígenas como socios en toda esta lucha. Es algo fundamental porque no siempre pasa que se nos tiene que reconocer no solo a nivel internacional, sino también a nivel nacional. Y la plataforma de derechos de los pueblos indígenas tiene que actuar, como decía, a los dos niveles, a nivel internacional y a nivel nacional. Y como comentaba, las contribuciones determinadas por las partes no prestan atención al rol de los pueblos indígenas y a su conocimiento. Y es por ello que cuando los países revisan sus contribuciones, queremos que se incluya las aportaciones de los pueblos indígenas. Y dentro de los pueblos indígenas, las mujeres, que son las que nos transmiten, las que transmiten el conocimiento a los niños,
Y no queremos que este conocimiento desaparezca. Y otro elemento a tener en cuenta es la función de las personas con discapacidades. El territorio también es fundamental porque sin territorio, sin tierra, no tenemos acceso a la subsistencia ni podemos continuar cuidando nuestros conocimientos. Tenemos, por lo tanto, que tener derechos constitucionarios al territorio y es necesario que se adopten las medidas necesarias a nivel nacional e internacional. Y en Asia contamos con este espacio IKAP de documentación, recogida, defensa del conocimiento indígena. Y esta es mi última diapositiva donde aparece mi agradecimiento en nuestra lengua. ¿Y qué creéis que está haciendo esta persona? Si acertáis, la explicación aparece en nuestra lengua, precisamente. A ver si alguien es capaz de acertar qué está haciendo esta persona y para qué. Muchas gracias. Es importante que colaboremos y que todo el mundo participe en la lucha contra el cambio climático. Nosotros queremos formar parte de este proceso y asumir más tareas y que se tenga en cuenta el conocimiento indígena. Muchas gracias. Muchísimas gracias por esta y por esta presentación. Y me gustaría llamar la atención sobre una de las últimas diapositivas que destacaba la importancia de la participación de los pueblos indígenas en las contribuciones determinadas por las partes a nivel nacional. Ahora se habla. Bueno, creo que es una buena manera de finalizar con esta presentación. Y ahora vamos a pasar a Victoria Bushman, que presentaré en breve. Se trata de una bióloga. Proviene de Utqiagvik. Es un pequeño pueblo en el norte de Alaska. Pido disculpas por mi pronunciación, dice el ponente. Está especializada en la conservación de la tierra, el agua y las especies en el Ártico. Trabaja para el Consejo del Círculo Polar Inuit en la conservación de la flora ártica y también en el Instituto Greenland de Recursos Naturales. Vive en Groenlandia, y trabaja en la creación en el y en la gobernanza de la conservación en la región del Ártico y también a favor de los derechos de los pueblos indígenas del Ártico. Con lo cual le doy la palabra a Victoria y muchísimas gracias por participar en este encuentro. Sí, muchas gracias, Eli, por la presentación. Me llamo Victoria Bushman, soy de Alaska y ahora vivo en Groenlandia, desde donde estoy llamando ahora mismo. Es la 1 de la tarde y bueno, intentaré ser breve pero muy descriptiva. Estoy encantada de estar aquí para compartir la perspectiva inuit sobre el conocimiento indígena. Y es un poco complejo porque, como saben,
a consecuencia de la historia colonial, estamos divididos entre diferentes países, los inuits, pero compartimos muchos rasgos culturales, muchísimos, por supuesto. Y ante la amenaza del cambio climático se nos pide cada vez más que participemos en cuestiones relacionadas con la gobernanza, políticas, investigación en el Ártico, porque se está calentando 6 veces más que la media global. Es un nuevo momento ahora en la historia para nosotros porque hay muchos ojos puestos sobre nuestra región y queremos compartir nuestros conocimientos, nuestro tiempo a estas iniciativas. Y bueno, yo soy bióloga de conservación, pero intentaré hacer una presentación lo más holística posible. Como ha dicho Eli, trabajo para el Consejo Ártico y ahora mismo estamos desarrollando un proyecto para recopilar todos los conocimientos inuits de cara a que podamos compartir nuestros conocimientos de manera ética, justa, y hablaré de lo que hemos estado hablando entre los inuits repartidos entre los 4 países a los que he hecho referencia anteriormente sobre nuestra participación a nivel global. Yo voy a compartir un poco cómo vemos nosotros el conocimiento indígena. Se trata de un sistema de conocimiento que respira, que vive, porque radica en las personas. En otros entornos pues tenemos repositorios con referencias, pero en nuestro caso son las personas donde radica este conocimiento y esto hace que las cosas sean más complejas porque no hay una manera sencilla de acceder a esta información. Está en cada uno de nosotros y de nosotras y este conocimiento no necesariamente pertenece a nadie, ni a ninguna persona, comunidad, región, sino que es un conocimiento muy descriptivo sobre los sistemas culturales, ambientales, sobre los valores sociales y también nuestros valores forman parte del conocimiento indígena. Tienen que ver con cómo entendemos la sociedad, el mundo, para poder vivir de la manera más sostenible posible. Como decía Naomi, nuestros valores nos inculcan a vivir de manera sostenible. Y de cuestiones físicas como los mares para ver qué tipo de, pueden ser ambientes muy predictivos para saber, qué va a ocurrir a medida que el clima sigue cambiando. También gestionamos, cuando surge una enfermedad que puede ser muy importante para nosotros y cuando siga habiendo cambios, el conocimiento indígena identifica muy bien todas estas cuestiones y predice qué va a ocurrir. Igual que en la ciencia, nuestro conocimiento tiene un proceso de validación. En la ciencia está el proceso científico, pero para nosotros tenemos la práctica cultural y el intercambio entre generaciones, y eso garantiza que nuestro sistema de conocimiento no solo es completo en cuanto a recoger información del pasado, sino que es excelente incluyendo nueva información. Se adapta muchísimo. Y es un corpus de información enorme y algunos datos son de hace miles de años. Hay historias de nuestro sistema de conocimiento que muestran realmente que ese conocimiento lleva allí miles de años. Cosas muy importantes para nosotros en materia de conocimiento indígena, sobre todo a medida que
vayamos a participar más en estos procesos es la seguridad y la longevidad de nuestro conocimiento. Es fundamental. Es una conversación que hay que tener, es fundamental. Si queremos compartir nuestro conocimiento para dar mejor resultado, también es, como es nuestro, tenemos que determinar cómo se utiliza, cómo participamos en esos procesos, y esto va a ser muy importante para nosotros en el futuro. Hay elementos que el conocimiento indígena no es. En investigación, sobre todo, veo personas que piensan que nuestro tiempo y nuestro trabajo quiere decir que estamos contribuyendo al conocimiento indígena, como los proyectos de monitoreo. Esos proyectos no son necesariamente inclusivos de nuestro conocimiento. Quizás estamos haciendo nosotros el trabajo, estamos aportando mucho conocimiento, pero si no hay un espacio en esas políticas y en esos programas que incluyen el conocimiento, pueden, al final pueden utilizar nuestro conocimiento como parte del proceso y no en nuestro beneficio. Así que debemos estar muy atentos y todos los miembros de la comunidad tienen que saber qué está ocurriendo en cada momento. Puedo compartir ahora un par de ejemplos más de aplicaciones del conocimiento indígena, sobre todo en el Ártico. Hay una historia de Canadá que me explicaron. Había varios biólogos que estaban en la región y estaban viendo una conducta poco habitual de los osos polares. Los osos estaban comiendo grandes cantidades de líquenes. Y la conclusión a la que llegaron los estudiadores es que era una conducta de hambruna. Y los miembros de la comunidad vieron que no era cierto. Y de hecho, el conocimiento indígena permitió compartir información muy importante, biológica, de que en esa región, cuando una osa polar va a parir, viene a la tierra para comer más y también para digerir y tener más espacio para el embarazo. Y de hecho, esos conocimientos básicos de biología, el conocimiento indígena es muy bueno en eso, lo puede hacer muy bien. Y otra cosa que se extrae es que esos estudios impactan en la vida diaria y es muy importante garantizar que la información fruto de la ciencia y de los estudios científicos luego se utiliza para políticas de ciencia buena y de buena información, porque va en interés de todos. Cuando se hacen estos trabajos tiene que ser con información exacta y veraz, porque la ciencia también se equivoca, todos lo sabemos. Así que es importante que los miembros de la comunidad participen en todas estas tareas. Hay otros elementos que surgen a veces, como por ejemplo enfermedades como el cólera. Las comunidades indígenas son excelentes para detectar los síntomas de estas enfermedades en lugares como Canadá. Pero también hay ejemplos muy concretos de cómo el conocimiento es mucho más específico y mucho más descriptivo que los medios científicos. Y por último, decirles que quizás tengamos otras oportunidades en el futuro de hablar de la participación de los pueblos indígenas en estas cuestiones, pero creo que es mejor que ahora avance y decirles que estoy encantada de que la ONU y los foros internacionales se tomen esta cuestión en serio, porque es muy importante para nosotros mientras seguimos participando de una forma equitable, de respeto y teniendo en cuenta nuestros conocimientos. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias a ti, Victoria, por compartir toda esa información. El ejemplo de las osas polares ha sido muy interesante y es muy bueno porque es fácil de entender, es muy gráfico. También me ha gustado lo que es y no es conocimiento. Cuando los pueblos indígenas participan en el monitoreo, eso no quiere decir compartir siempre el conocimiento y es una distinción importante la que hacías. Responde y que al parecer no podía compartirse y sí, no, la verdad es que sí, no tengo problema de que se pueda
compartir. También hay enlaces para que puedan ampliar la información, pero no todo estará disponible en inglés. Hay parte que está en nuestro idioma. En cualquier caso, también quiero destacar que hay dos partes. Una, es importante, sobre todo en lo relativo a la Convención sobre Diversidad Biológica, sobre estudios que se están haciendo. En ese momento es muy importante tener un proceso transparente, de modo que es un enfoque dual. Por una parte, contribuir con el conocimiento indígena en el cambio climático y después, en lo relativo a algo, la información o evitar, por supuesto, la manipulación. Tenemos que acordarlo de antemano y utilizando el conocimiento indígena, respetando la confidencialidad. Eso es algo que no debemos olvidar. Pero para mi PowerPoint no hay ningún problema de confidencialidad. Muchas gracias. Gracias por el comentario. Sí, es importante, como decía Victoria, también este compromiso ético en este proyecto. Creo que Tiffany está aquí. Veo a Atencio de nuevo con nosotros. Así que de hecho, hay muchos esfuerzos de conservación por parte de los inuits para identificar los lugares que preveemos que en el futuro sean lugares importantes no solo para la vida salvaje, sino también para las personas y para poder continuar con nuestra cultura. Se está debatiendo muchísimo ahora. Creo que veremos 3 o 4 nuevas áreas protegidas en Canadá en la próxima década. Se está trabajando muchísimo, no solo en la identificación de problemas, sino también con la adaptación y asuntos muy importantes. De hecho, se está pensando mucho en el futuro ya. Y son debates que se están produciendo en nuestros territorios, incluso en Rusia. Sí, Naomi, ¿querías compartir algún ejemplo en respuesta a la pregunta que se ha planteado en el chat? Sí, en África tenemos muchísimos ejemplos de violaciones de derechos humanos y los pueblos indígenas somos muy vulnerables con lo que está pasando con el cambio climático. Y hay muchas empresas que están quedándose con territorio de los derechos humanos y no hay ningún control sobre ello. Y esas empresas tienen el apoyo de gobiernos y no se puede hacer nada al respecto. Pero la aplicación o implementación de la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas en los países, pues sí que es importante. Estamos trabajando en ello también a nivel gubernamental, en la Comisión Africana, con los diferentes gobiernos, para ver cómo conseguimos que estos gobiernos respeten los derechos de los pueblos indígenas, de manera que nuestros derechos se vean respetados por parte de las empresas en vez de que estas empresas tengan el apoyo de los gobiernos. Y si esto no se consigue, pues no tenemos mucho futuro y el cambio climático acabará por destrozar nuestro territorio. Gracias. Muchas gracias. ¿Y quieres añadir algo más? ¿Algún ejemplo? Sí, dos. En primer lugar,
Bueno, que el gobierno tenga presente también la tecnología indígena, porque, por ejemplo, hay algunos pueblos indígenas de nuestro país tienen un sistema agrícola basado en diferentes niveles de regadío, se utilizan sedimentos para formar pequeñas islas y aquí se plantan los diferentes granos. Por ejemplo, de tomate, que es muy famoso el tomate de esta región en todo el país. Y este tipo de sistemas agrícolas, pues el gobierno va a incluir esto en cuanto a tecnología indígena, pero hay muchas más cosas que se deben incluir para proteger el conocimiento indígena. Eso es lo que estamos tratando a nivel de contribuciones nacionales. Y por otra parte, por ejemplo, cuando hablamos del cambio climático y de la manera en que los pueblos indígenas se enfrentan a estas cuestiones, los grupos indígenas consideran pues las mariposas, los pájaros, como indicativos de efectos meteorológicos, ¿no? Por ejemplo, que va a llover, si los insectos se acercan mucho a la luz o unas ranas, pues eso indica que el invierno está a punto de llegar, o si hay una flor, una planta que florece, pues eso es indicativo de cuestiones meteorológicas, ¿no? Lo mismo con la lluvia o con la miel, en función de si del tipo de miel, se puede anticipar el tipo de lluvia. Y todos estos conocimientos ligados a la meteorología sirven para evitar desastres y son cosas que también están incluidas en el conocimiento indígena. También, por ejemplo, si llegan grandes serpientes a los poblados, esto significa que seguramente hay un peligro incipiente. Y en cualquier caso, no se tiene que matar a la serpiente ni comérsela, porque esta serpiente avisa de los peligros. Y como decía antes, otra cosa importante en estos momentos es transmitir todos estos conocimientos a las generaciones futuras. Ya hemos hecho referencia a los sistemas de educación que hacen que se pierdan estos conocimientos. Y otra cuestión es que en el pasado, cuando el bambú florecía, eso significaba que llegaban las lluvias, ¿no? Y ahora indica que llegan algunos desastres. Está cambiando las temporadas y esto indica los problemas relacionados con el medio ambiente. Podemos explorar más ejemplos porque hay un conocimiento cultural indígena muy rico en Asia. Sí, parece que Atencio ahora sí que tiene una mejor cobertura. Si es así, vamos a pedirle que active el micrófono. Atencio, adelante.
we will lose valuable things from indigenous knowledge as well. And with the indigenous knowledge, they also noticed that in the past, even a rat's bamboo blossom and the rat's problem coming, they estimate every 50 year or certain timing, but now it's more frequent, mean more problem. The disaster is bigger, things like that. No, they have certain measurement of timing, and then those timing are changing. Also, Sí, there are atención, more signs of perdón. problem happening at the El sonido que nos llega microenvironment. sigue sin ser These are some of the bueno. example. We can explore more because there are a lot No of hay una buena information also cobertura o no about llega bien el knowledge sonido. in Asia. No? Thank you very much. Valores determinan las prácticas y hay una pregunta similar de David que pregunta hasta qué punto se puede compartir los conocimientos indígenas, también en relación con valores relacionales, etcétera, los Thank you, puntos Daly, en and común. again, thank you Muchas to all gracias, Tom. presenters. Muy buena pregunta, So, realmente. yeah, we obviously No are sé running out of quién de time. nuestras estimadas There's two ponentes quiere questions responder en primer in the lugar. chat function, and we will focus on the questions for the remaining of the session, you know, so that Victoria, adelante. the intent is basically Solo puedo supporting platforms. So I'm going compartir to la ask my perspectiva colleague inuit. Y Tom, es que who's para been tracking the nosotros, questions in nuestros order, valores and I know forman parte we just de un addressed one aspecto of de them nuestro in terms of conocimiento. providing more examples. But Tom, can you Es un start conocimiento que with se the next transmite question, please? entre las personas y de generación en generación. Y es muy difícil separar los dos, ¿no? En relación con la segunda pregunta, ¿cómo se utiliza el conocimiento indígena en el marco de estos valores, ¿no? Nosotros aspiramos por la soberanía en cuanto a nuestros conocimientos. Estamos dispuestos a compartir el conocimiento si sirve para una función sobre la que con la que estamos de acuerdo, pero una vez se ha cumplido con esta función, creemos que el conocimiento tiene que continuar entre nosotros porque este conocimiento, sin conocer los valores ligados al mismo, pues este conocimiento pierde sentido, los matices, las cosas, la información no explícitamente expresada Thank you, Tom. que puede incluirse en Very good un question. proceso, I don't una know actividad de which mapeo, of our etcétera, ¿no? Y esteemed se speakers pierde la would like perspectiva to tackle this. holística, la conexión, cuando, por ejemplo, en el ámbito de la investigación, muchas veces se pierde el contexto All right, see, Victoria, y hay muchos go ahead. ejemplos también de la manera en que cuando se utiliza, del cómo el conocimiento indígena se ha utilizado contra nosotros y nuestras comunidades se han utilizado para penalizar a los pueblos indígenas. Aquí entra una cuestión de confianza y creo que se puede compartir el conocimiento para hacer del mundo un lugar mejor y más justo siempre que estos conocimientos no se utilicen en nuestra contra. Y los valores creo que tienen una relación muy estrecha con los conocimientos y que por lo tanto no se pueden separar. Muchas gracias, Victoria. Veo que Naomi también ha pedido la palabra. Adelante. Sí, creo que la cultura, los conocimientos, los valores están estrechamente vinculados y es muy difícil separarlos. No se puede decir, bueno, una cosa es un valor, pero está relacionado con una institución. Bueno, para mí es muy difícil separar todo esto porque yo pienso como Masái, como el conjunto, como miembro del África, del continente, perdón, del continente africano. En mi comunidad Masái, los valores están relacionados con la espiritualidad, con la manera en que nos comportamos, en la manera en que oramos. Así que se puede extraer
pero están presentes de manera intricada en nuestra vida cotidiana. Muchas gracias, Naomi. ¿Y quieres añadir algo o no? Simplemente quería sumarme a las palabras de las dos compañeras. Sí, me gustaría añadir una cosa, y es que creo que uno de los retos que van ligados a este tipo de preguntas y la dificultad de separar estos términos es que, bueno, en las culturas occidentales, no sé si a través de Hollywood, de las películas, hemos visto una representación de los pueblos indígenas y de su conocimiento muchas veces como una cosa cultural más que como algo integral, por lo que creo que esta perspectiva, bueno, es muy interesante. Gracias por compartirla. Ahora tenemos dos preguntas de una persona que se identifica como persona indígena de Asia. Pedía más ejemplos de la aplicación de conocimientos indígenas y, por otra parte, el conocimiento indígena y los sistemas educativos occidentales, y se pregunta si hay casos o se conocen casos en que se ha dado una integración adecuada de los conocimientos indígenas. Muchas gracias, Tom. Creo que quería pedir la palabra. Adelante. Sí, me gustaría hablar del sistema educativo. En Asia hay algunas iniciativas del Consejo Indígena para hacer transversal el conocimiento indígena y para compartir estos conocimientos en el sistema educativo, en educación infantil. También hay grupos culturales y literarios que quieren mantener el conocimiento y transmitirlo. También hay grupos religiosos, así que hay diferentes iniciativas, pero falta la voluntad política para que esto forme parte de programas gubernamentales. Y en nuestro país, incluso el aprendizaje de nuestra lengua ha estado prohibido y ahora la ley educativa permite aprender nuestra lengua en el sistema escolar, pero necesitamos contar con más apoyo. Y ahora, si se puede aprender nuestra lengua, también podemos transmitir nuestros conocimientos. Pero aquí necesitamos más apoyo. Y esto es importante ya que tenemos que poder mantener nuestros valores tradicionales, el conocimiento indígena, al mismo tiempo que adquirimos la formación educativa. Y bueno, es algo que acaba de empezar, que es muy incipiente. Muchas gracias. Y sí, ¿algún ejemplo de una aplicación específica de los conocimientos indígenas en el contexto climático por alguien? Naomi. Sí, creo que el sistema escolar podría permitir. Normalmente hay un programa fijo, un currículo fijo, y en Kenia recientemente es más fácil incorporar estos conocimientos porque ha habido cambios y los pueblos indígenas pueden mostrar, dar a conocer algunas de sus instituciones. Bueno,
Y esto, si el sistema escolar permite introducir los conocimientos indígenas en el currículum, esto es factible, pero es importante destacar que se trata de un conocimiento relevante ante el cambio climático y la manera en que el cambio climático afecta a nuestra cotidianidad. Pero para ello se necesita voluntad política para introducir estos conocimientos en el currículum escolar. Gracias, Naomi. Quizás, Tom, ¿puedes plantear la siguiente pregunta? Sí, claro. Una pregunta, Sami. Considerando que la validación se produce en el sistema de conocimiento, ¿el conocimiento indígena y el no indígena pueden complementarse? Y si es así, ¿cómo? Veo a Victoria preparada para responder. Es una pregunta muy interesante para mí, como científica investigadora y además de persona indígena. Lo veo totalmente complementario, sobre todo porque el conocimiento científico y el indígena aportan información muy diferente, aunque muy importante. En mi ámbito laboral, de especies y demás, la ciencia vemos que está muy bien, encuentra mejoras científicas que nos permiten crear modelos, unas mejoras muy sofisticadas. Son cosas que necesitamos como pueblos indígenas, igual que, bueno, todo lo demás. Necesitamos toda la información que podamos obtener como población del mundo a día de hoy. Pero el conocimiento indígena está muy bien para cosas más específicas, como la creación de datos iniciales. Tenemos datos de hace muchísimo tiempo y para recrear, pues, cuál era la población de una especie determinada en el Pacífico hace un montón de años. Ese tipo de trabajo es muy laborioso, es muy caro, requiere muchos análisis de ADN y demás, pero el conocimiento científico nos puede hacer llegar mucho más rápido, por la recogida de materiales, de artículos. Eso es muy importante. Además, muchas veces todo el trabajo que requiere, la de recoger datos y demás, somos los investigadores del Ártico quizás vienen 2 semanas al año. No están tomando muestras más allá del verano. Entonces, muchos de los datos que se recogen en invierno son de nuestras observaciones, de las personas indígenas. Y podemos validarlo no solo en nuestros propios sistemas, no porque la ciencia tenga que validar los datos indígenas, pero sobre todo cuando hablamos de poblaciones de la vida salvaje, fauna salvaje, tenemos muchos ejemplos de errores de investigación, y ahora a las comunidades se les pide cada vez más que validen la información científica. Nosotros muchas veces cometemos errores porque es muy costoso, es muy difícil. Hay muchísimas razones por las que las comunidades indígenas, sobre todo las de aquí, son parte integrante de la generación de conocimiento. Y veo los dos elementos totalmente complementarios, y hay muchísimos ejemplos en los que el conocimiento científico y el indígena persiguen cosas diferentes. Muchas gracias, Victoria. No sé si alguna de las otras participantes quiere añadir algo. Si no, pasamos a la siguiente pregunta. Tom, ¿cuál es la siguiente pregunta en tu lista? Estas son las preguntas que hemos recibido hasta ahora en el chat. Ya las he leído todas. Muy bien. Pues entonces, retomando el último punto al que hacía mención Victoria, sería un estudio de caso importante, ver el ejemplo o uno de los ejemplos en los que el conocimiento indígena y el conocimiento científico occidental
Difieren en los resultados. Has dicho que no es habitual y eso está bien, pero ¿tienes algún ejemplo que haya ocurrido? Sí, en los años 70, cuando se estaba formando, bueno, la organización y éramos como el catalizador de la gestión de recursos naturales y bueno, todo el mundo quería participar en esas cuestiones. Yo soy de una comunidad del norte de Alaska, es la más grande del mundo. No es muy grande, somos 4.000 personas solo, pero es la más grande. Hubo un momento en el que algunos científicos vinieron a estimar la población y la habían estimado en un declive severo, consideraron. Antes de hablar a la comunidad, lo hablaron con el gobierno, que impuso una prohibición inmediata de los cultivos. El problema es que estamos tan al norte, tan alejados, estamos a unos 71 grados al norte, que no tenemos muchas opciones. Si no tenemos acceso a las tiendas como otras personas. Nosotros vivimos realmente en las tierras y de las tierras, sobre todo en los años 70. Entonces esto fue un problema importante de seguridad alimenticia y bueno, de criminalización de un grupo de personas que estaba en su territorio. Entonces muchos inuits se aunaron reclamando que eso no era lo que decían los científicos, sus conocimientos. Vinieron los científicos, hablaron con la comunidad y de hecho estaban tomando muestras del lugar equivocado. La comunidad les llevó al lugar donde estaban realmente las ballenas, tenían otro hábitat y los científicos estaban bastante perdidos en ese sentido. Entonces pudieron revertir la decisión al año siguiente, pero fue un año muy complicado en nuestra historia, porque es una parte importante, pero sobre todo las ballenas forman parte de nuestra alimentación y supuso un problema de seguridad alimentaria. Y desde entonces, ahí la ICC estaba empezando a trabajar, a preocuparse. Se consideró entonces que debería haber un control más estricto y eso fue, bueno, un ejemplo flagrante de un problema de investigación, pero hay muchos más. Después se han producido otros. Por suerte ahora estamos llegando a un punto en el que los investigadores están más dados a participar más y a hacer las cosas mejor. Pero antes, incluso biología muy básica que nosotros no conocemos desde un punto de vista científico, y es muy importante incluir a las comunidades indígenas en este tipo de tareas. Muchas gracias por compartirlo, ha sido muy interesante. Bien, sé que ya hemos excedido el tiempo. Quería darle la palabra a Deli para que hiciera el resumen final. O Tom, quizás, si hay alguna pregunta antes de terminar. Si hay una última pregunta de Alberto Salamando que dice, o pregunta, si hay situaciones de si alguien, sobre los derechos colectivos de estos conocimientos, ¿qué ocurre cuando alguien que posee un conocimiento no quiere compartirlo? Bueno, una situación muy interesante. ¿Quién quiere responderla? Bueno, es una pregunta complicada. Bien, no veo reacciones por parte de nuestras ponentes. Lo entiendo perfectamente. Yo no puedo responder, lamentablemente, pero ahora sí voy a darle la palabra a Daly para que nos haga un resumen. Quizás ella sí tiene la respuesta a la pregunta que se ha planteado. Y gracias de nuevo a las tres participantes porque ha sido muy interesante.
Muchas gracias, Eli. De nuevo, agradezco los conocimientos de las presentadoras. Sé que, bueno, les ha requerido mucho tiempo y energía. Y veremos más información en futuros webinars. Sí, te oímos muy bajito, Daily. Probablemente tendría que hablar más alto y acercarme. El volumen es muy bajo. Pregunta si es mejor, pero no. La intérprete lo oye muy bajo. Extender mi agradecimiento a las presentadoras. Espero su participación en los webinars que quedan en esta serie, de los que informaremos más adelante. Es una lástima que Atencio López no haya podido participar con nosotros ahora, pero haremos todo lo posible para grabar su intervención e integrarla en la grabación del webinar. Las comunidades indígenas, como Naomi ha destacado en su presentación, sobre todo en la situación de cambio climático y la fragilidad de las condiciones y de la realidad en un enorme territorio, en una región enorme. También me ha gustado el mensaje de cómo el conocimiento indígena está estrechamente relacionado con el medio, con el ambiente, el entorno en el que vivimos, y cómo este está relacionado directamente con la salud de las personas, con la salud de los que detentan ese conocimiento indígena. Me ha parecido también muy interesante el ejemplo de algunos de los elementos fundamentales de conocimiento indígena, asuntos o temas como, desde un punto de vista indígena, todo está interrelacionado. El conocimiento no está en un compartimento específico o se refiere a una única especie, sino que está todo interrelacionado y conectado. Me ha interesado también el mensaje sobre que el conocimiento indígena no es algo estático. Eso es muy importante. Hay muchísimas cosas más de las que se han dicho que me gustaría subrayar, pero el mensaje de los mayores, de esos mayores que quieren que los niños estén en casa para compartir de una generación a otra el conocimiento indígena. Es importante por muchas razones, pero sobre todo también ilustra el impacto del colonialismo en los pueblos indígenas y la devaluación del conocimiento indígena. Pero, como contrapunto, tenemos el ejemplo de Victoria, o que explicaba Victoria, de la osa polar y de la importancia del conocimiento indígena como, bueno, para validar las condiciones reales que los pueblos indígenas en concreto están observando, monitorizando y que conocen perfectamente, de una manera que otros, y a falta de un mejor término diría científicos occidentales, no están familiarizados. Eso habla muchísimo del contenido y de los perfiles del conocimiento indígena. Otro mensaje importante ha sido el del reconocimiento de los pueblos indígenas, que también significa el reconocimiento del conocimiento indígena. Y como decía II, que lo ha dejado muy claro, hay una vinculación. Podríamos pensar
que el marco de los derechos humanos existe en forma de Declaración de la ONU de Derechos de los Pueblos Indígenas y de otros instrumentos para, bueno, reforzado además, como lo comentaba Victoria, por la soberanía, la autodeterminación en el área del conocimiento indígena y en un contexto más amplio también de investigación. Eso me parece destacable. Y también pone de manifiesto la tarea importante que se ha hecho y que se seguirá haciendo en materia de participación ética, algo que será un tema que analizaremos en una futura sesión. Creo que el comentario de lo que es conocimiento indígena y lo que no es conocimiento indígena es otra temática que requiere una evaluación más en detalle y también un análisis por parte de los detentores del conocimiento indígena y por expertos indígenas como ustedes mismas. Is not intimately familiar with. So that speaks volumes to the content and the contours of Indigenous knowledge. The important message about the recognition of Indigenous peoples also means a recognition of Indigenous knowledge. Otro elemento muy importante Más es el de elaboración. Very clear that there is a linkage and that es muy importante para los pueblos indígenas, pero también el respeto y el reconocimiento del conocimiento indígena como forma de conocimiento válida y legítima y todo lo que lo apoya en términos de sistema de conocimientos y de valores de los pueblos indígenas han salido a la superficie en este seminario. Sí, estos son mis comentarios en lo que se refiere a las presentaciones de hoy. Hay mucho más conocimiento, más detalle. Se han tratado muchos más temas en las presentaciones, pero espero que al final de toda esta actividad quede todo bien recogido. En cuanto a los tres webinarios pendientes, me gustaría invitaros a la página web de la convención, al apartado sobre la plataforma. Mi colega está compartiendo esta información en pantalla. Para quien quiera más información sobre todo este proceso, pueden hacer clic en este link, pueden clicar en este link y aquí encontrarán más detalles y espero contar con su participación para asegurarnos de que esta actividad no finaliza aquí, sino que continúa en los 3 webinarios pendientes de este ciclo, así como en el contexto de la Convención Marco, tanto a nivel interno como a nivel externo. Y muchísimas gracias por mi parte como una de las moderadoras de este encuentro. Y ahora me gustaría pasarle la palabra a Eli antes de concluir. Muchas gracias, Daily. Muchas gracias por este resumen. Sí, y simplemente quiero acabar recordando lo que los siguientes pasos. En la página web se puede encontrar más información. El siguiente webinario tendrá lugar el 21 de enero. Están todos invitados. Será a la misma hora, pero antes, la semana que viene, la plataforma de comunidades locales y pueblos indígenas tiene un encuentro el 25 de noviembre dentro del diálogo por el clima. Se hablará de protocolos, garantías y buenas prácticas para intercambiar conocimiento e intercambiar experiencias.
para la mitigación del cambio climático. Y está todo el mundo invitado, por supuesto. Dicho lo cual, quiero también agradecer a los presentadores, presentadoras, participantes, partes, a la gente que ha escrito preguntas y comentarios en el chat, ya que es este tipo de participación la que hace que este debate y estos webinarios sean tan útiles. Muchas gracias también a Daily, mi copresidenta, a Joanna, que trabaja con Daily, a Thomas, por todo el trabajo interno que ha permitido este encuentro, y también a Tiffany en la secretaría por el apoyo. Muchísimas gracias a todo el mundo. De nuevo, Naomi, Victoria y muchísimas gracias. Y bueno, nos volveremos a poner en contacto para pediros contribuciones. As Bailey said, go look at the website. But our next webinar is on January 21st in the new year. So look forward to an invite for that one. It'll be at the same time. And also, but ahead of that, there's going to be next week, in fact, the platform, the Local Communities and Indigenous Peoples platform will have an event on November 25th. And this is part of the UNFCCC's climate dialogues taking place throughout November. The event will focus on advancing safeguards, protocols, and good practices for knowledge sharing and exchange of experiences for climate change adaptation, resilience, and mitigation. So obviously we encourage all of you to attend. With that, I do want to add my thanks not only to the presenters, of course, but also to the participants, the parties, those who've asked some really good questions and who put their comments into the board. It's your participation, obviously, that makes these kind of webinars and discussions really useful. I do also want to thank Daily, obviously my co-chair, but Joanna, who works with Daily, and Tom as well, who did all the behind the scenes work to make this happen. And of course, Tiffany and the rest of the UNFCCC Secretariat for all their support. So thanks again, everyone. Yep. Again, Naomi, Victoria, thank you, and we'll be back in touch to tap your minds and intellect in relation to en cuanto al tema del conocimiento indígena. Y damos por finalizado este primer webinario. Nos quedan 3 más. Adiós. Bye, everyone.